Hola a todos, bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar sobre generalidades del cólico en los caballos sin entrar en mucho detalle. Quería empezar mostrándoles esta imagen de caballos libres en una pradera porque hay que empezar por conocer cuál es el medio natural de ellos y las condiciones donde sería muy improbable que se presentasen problemas de cólico. Si este sería el medio ideal, lo que ocurre al haberlos domesticado y encerrado en establos o corrales es que obviamente pues se van a alterar muchas cosas con respecto a los hábitos normales de alimentación y eso pues les va a predisponer a padecer problemas gastrointestinales que causan cólico. Por lo general, los caballos, si se les diera la oportunidad, se pasarían más de la mitad del día pastando, y eso pues obviamente no va a ocurrir cuando los ponemos en confinamiento. Si decimos qué es el cólico, tenemos que aclarar que no se trata de una enfermedad, simplemente se refiere al término genérico que indica que existe un dolor abdominal y no siempre pues las causas se originan en el tracto gastrointestinal. Pueden ser problemas del tracto urinario, una rotura de vejiga o reproductivos cuando existe una distocia, una pleuritis, una hepatitis. En fin, hay muchas causas que no están relacionadas con el tracto gastrointestinal. Para entender cuáles son las causas más corrientes, es bueno mirar cuál sería pues la fisiología normal del tracto gastrointestinal y la conducta normal de los caballos. Saben que el tracto digestivo pues de un caballo tiene más de 20 metros de largo y está diseñado pues a procesar una dieta a base de mucha fibra que va digiriéndose poquito a poco según va discurriendo por el tracto y que acaba en un colon muy grande donde se llevan a cabo pues procesos de fermentación de ese alimento, se producen ácidos grasos volátiles, algo muy parecido a lo que ocurre en el rumen de las vacas. Obviamente, para que todo ocurra bien, y les pongo este esquema, vean que en el centro puesto que debe de existir una motilidad o un movimiento constante de ese bolo alimenticio por todo el tracto digestivo y como ven, para que la motilidad sea adecuada, pues debe de existir por una parte un alto volumen de agua en el lumen de ese tracto digestivo y la mayoría de ese agua, pues hay que decir que proviene de la secreción activa desde el cuerpo hacia el intestino, aunque nosotros no lo veamos porque obviamente después se va a absorber de nuevo en el colon. Por tanto, pues si tenemos un animal deshidratado por cualquier razón, una de ellas sería un exceso de ejercicio, pues obviamente se va a secretar mucha menos agua a ese intestino y eso pues le va a predisponer a un cólico por impactación. Por otra parte, cuando introducimos dietas extrañas en el caballo, como serían por ejemplo los alimentos concentrados, el caso del maíz o el trigo, que tienen muy poca fibra pero tienen mucho almidón, pues lo que ocurre es que no solo retienen poquita agua en el intestino, como lo haría la fibra, sino que además pues pasan muy rápido al colon sin haberse digerido y absorbido antes, y eso pues va a dar lugar a fermentaciones muy rápidas que producen, por ejemplo, ácido láctico, que va a bajar el pH, y aparte la fermentación produce mucho gas y eso pues obviamente va a predisponer a un cólico por exceso de gas a nivel del colon. La fibra pues también tiene que ser de alta calidad, es decir, que tiene que poder descomponerse o digerirse fácilmente en partículas pequeñas que no sean rígidas y que puedan formar una masa pues sólida, dura, que se impactaría fácilmente y por ejemplo una mala dentición de ese caballo que le impida triturar un forraje, pues eso también es una causa predisponente de cólicos porque obviamente pues esa fibra pues no se está digiriendo en partículas pequeñas. Lo mismo que cuando tenemos animales que están muy aburridos en el establo y se dedican pues a morder o ingerir madera, tierra, pelos, cuerdas, en fin, se pueden imaginar que todo eso serían cuerpos extraños que no los puede digerir el caballo y hay que también citar que la arena suele ser una causa predisponente de cólico por impactación en muchos sitios y en esos casos pues hay que obviamente evitar que se consuma y sobre todo si los animales están comiendo a ras de suelo pues evitar que eso ocurra.
Por último, vean que les incluyo que el caballo que no se saca a pasear diariamente y está en el establo 24 horas, pues también le baja la motilidad intestinal. Y si a eso le añadimos que le estamos dando grano o concentrados, cuando en realidad pues no lo necesitarían si el forraje es de buena calidad, pues vamos juntando todo para que se produzca pues la tormenta perfecta. Si vamos a dar concentrados, lo mejor es repartirlo en muchas tomas diarias y no darlo una o dos veces al día, que es lo que se suele hacer, porque como les digo, pues si no los digieren en el intestino delgado, van a llegar al colon y ahí pues resultan es como si estuviéramos dándole una bomba al caballo. Por último, pues decirle que si vamos a hacer cambios de dieta, pues estos se tienen que hacer muy gradualmente, entre 7 y 10 días como mínimo. Y ahí también incluimos que el ayuno es otra de las causas importantes que obviamente pues va a disminuir lo que sería la motilidad intestinal. Si pasamos a hablar de todas las posibles causas de cólico, se han descrito más de 70 distintas. Vean que muchas de ellas lo que producen son distensiones, ya sean porque se acumula mucho gas, hay formación de gas a nivel del ciego y del colon por los procesos de fermentación, y eso ocurre cuando hay una sobreingestión, como les decía, de grano o por ejemplo hierba fresca de alta calidad que se consume mucho de golpe, o por ejemplo cuando se ingiere un alimento en estado de descomposición. Los cólicos espasmódicos, como tienen ahí, son contracciones severas de las paredes intestinales. Eso también ocurre cuando se alimenta irregularmente al caballo, se hace un cambio rápido de la dieta, un exceso de agua tras el ejercicio, un estrés, y como veremos anteriormente, normalmente esos son los cólicos más fáciles de tratar. Simplemente con administrar fluidos intravenosos y un analgésico suele ser suficiente en la mayoría de los casos. Los cólicos por impactación son los que se produce un bloqueo del intestino, ya sea por una sobreingestión de alimento o cuerpos extraños, como el caso de la arena o el caso de una mala dentición del caballo que no ha triturado bien ese forraje. En el caso de los potros son bastante corrientes los parásitos, sobre todo los estróngilos pequeños, los ciatostomos. Obviamente si hay una falta de agua, pues se va a desecar todo ese bolo alimenticio y se predispone a una impactación. Una mala calidad de ese forraje, un forraje que está pasado y muy antiguo. Y saben que los caballos normalmente defecan de 10 a 12 veces al día, por tanto pues suele ser importante mirar si hay heces en el establo y si están muy resecas. En el caso de cólicos por accidentes intestinales, ahí el tratamiento va a ser quirúrgico. En el caso de las torsiones, hernias, estrangulaciones, por suerte la mayoría de los casos no son de ese tipo, solo son una minoría. Y como ven, pues hay causas de tipo inflamatorio o ulceraciones. Saben que hay medicaciones como los antiinflamatorios no esteroideos que predisponen a úlceras. Obviamente las infecciones, los parásitos, las úlceras pues son causas también corrientes de cólico. Aquí tenemos algunas de las pruebas clínicas básicas que hay que hacer cuando tenemos un caballo con cólico y que nos van a confirmar efectivamente que existe un cólico y aparte pues determinar el tipo o la causa más probable de que se trate. Una de ellas es primero empezar tomando el pulso y el ritmo cardíaco. Si está por encima de 50 latidos por minuto, ahí es una indicación de que existe un cólico. El dolor ya de por sí estimula el sistema nervioso simpático y eso pues va a aumentar la frecuencia cardíaca. Otra de las pruebas importantes es medir cómo está el color de esas mucosas y el tiempo de llenado capilar. Hacer una auscultación abdominal también nos puede dar indicios de que se trate de un cólico por impactación. Si hay ausencia de sonidos, obviamente hay una parálisis, eso nos hace sospechar de que hay un impacto. Una prueba muy importante suele ser pasar una sonda nasogástrica y eso, como tienen ahí, puede llegar a salvar la vida del animal si existe mucho reflujo. Cuando hablo de mucho reflujo me refiero a que salen más de 1 o 2 litros de líquido de ese estómago.
Eso normalmente es indicio de que suele haber una obstrucción, no va a pasar líquido ni contenido del estómago hacia adelante. Pero acuérdense que el caballo no puede vomitar. Por eso el introducir una sonda pues nos puede ayudar a descomprimir ese estómago, y eso pues como digo le puede llegar a salvar la vida al animal en ciertas situaciones. La palpación rectal es otra de las muchas pruebas esenciales, y normalmente pues un veterinario experimentado puede detectar fácilmente si existe distensión de esas paredes, en qué segmento se encuentra esa distensión y si se trata de gas, acúmulo de fluido o de una masa sólida en el caso de impactaciones. En la imagen de la derecha pues vean que se está haciendo una descompresión del ciego introduciendo una aguja por el flanco derecho para evacuar el gas, y ahí se está ayudando con la mano por vía rectal. Otra de las pruebas complementarias, aquí no vamos a citar todas ellas, pero una sí que sería así importante es hacer un hematocrito y ver cómo están las proteínas plasmáticas, porque eso pues nos va a ayudar a ver si existe deshidratación, cuál es el grado de deshidratación, y eso pues es importante porque nos alertaría rápidamente si es necesario dar fluidos intravenosos o simplemente por vía enteral puede ser suficiente. En esta figura lo que vemos es que la probabilidad de que un caballo desarrolle cólico pues aumenta progresivamente cuanto más kilos de concentrados se les da al día. Por lo general pues no se debería dar más de 2 kilos al día, y lo ideal sería repartirlo en muchas tomas diarias en vez de una o dos veces al día, que es lo que normalmente pues se suele hacer. Pasando a hablar ya del manejo del cólico, la fortuna, como decía anteriormente, es que la mayoría se pueden tratar médicamente, y tan solo entre un 10 y un 20%, según las referencias que manejen, son tratamientos quirúrgicos. No obstante, hay que decir que todos ellos hay que tratarlos como si fueran situaciones de emergencia, porque nunca sabemos si van a progresar a un shock endotóxico en que el animal pues deteriora rápidamente y se nos puede morir. El manejo básico médico, como ven aquí, pues va a incluir fluidos junto con la analgesia, y eso la mayoría de las veces suele ser lo único que se necesita, pero normalmente pues hay que tener siempre a mano lo que son los lubricantes o laxantes, porque son importantes para tratar un cólico por impactación. Y si el animal desarrolla una endotoxemia, pues aparte de que el pronóstico pues va a ser malo, también hay sustancias que podemos usar para contrarrestar la acción de esas endotoxinas. Y por último, pues decirle que sobre todo en los potros, los parásitos es una causa corriente de cólicos, y por tanto pues habría que tratarlos con antiparasitarios. El manejo básico inicial, vamos a asumir que se trata de un cólico por impactación, pues vean que incluye por lo pronto retirar la comida completamente hasta que se restaure el paso normal de heces. Un caballo produce, como decía anteriormente, entre 10 y 12 defecaciones al día. Los laxantes orales, ahora veremos cuáles son, ahí les pongo el aceite mineral. El uso de analgésicos, de los más corrientes es el Flunisil Meglubine, y los fluidos intravenosos, sobre todo si hay deshidratación. Lo normal es hacer estas 4 cosas y monitorear cuál es la respuesta del animal. Si el animal empieza a pasar heces o el aceite mineral en 12-24 horas, pues se va empezando a reintroducir la comida lentamente. Vamos a decir un poquito de cada una de las terapias básicas del tratamiento del cólico, y vamos a empezar hablando por los fluidos. Aquí tenemos 2 tablas, la de arriba sería la terapia para caballos deshidratados. Como ven, pues incluye lo que sería el reemplazo del déficit, el mantenimiento, las pérdidas diarias y el ritmo de administración. Vean que para un caballo, por ejemplo, de 500 kilos, un solo déficit del 4%, una deshidratación del 4%, ya implica que habría que administrar 20 litros para restaurar ese déficit. A ser posible, pues eso habría que hacerlo por vía intravenosa con una solución isotónica que sea balanceada, como es el Ringer. Lo normal con respecto al ritmo de administración es dar
la mitad de lo calculado en 1 o 2 horas, y el resto pues se administra el resto de las horas del día, 22 o 23 horas del día. Acuérdense que la mayoría del agua en el intestino hemos dicho que se secreta desde el cuerpo, y por tanto pues si hay una deshidratación eso no va a ocurrir. Por tanto, el restaurar los fluidos en un animal deshidratado, a ser posible por vía intravenosa, es muy importante para restablecer el tránsito o movimiento intestinal. En la tabla de abajo tenemos un ejemplo de cómo hacer una solución balanceada de electrolitos para tratar por vía enteral, en el caso de una impactación, y como ven pues se administran por vía nasogástrica entre 5 y 10 litros de esa solución durante cada hora. Puede eso durar hasta 12 horas, hasta que normalmente se restaure el flujo de heces normal. Y normalmente la capacidad del estómago de un caballo está entre 8 y 10 litros, y se vacía en 20-30 minutos si la motilidad es normal. Por eso pues es normal dar de 5 a 10 litros cada hora, y eso no tiene que ser objeto de alarma. Ven que lo ideal es dar una solución isotónica como la que tienen en esta tabla, en vez de agua. Si no tenemos otra cosa, pues habría que dar agua, mejor que nada, obviamente, pero eso pues siempre nos puede predisponer a que se produzcan alteraciones de electrolitos. En la foto de la derecha ven un caballo que está sondado por el ollar. Vean que esa sonda se ha fijado al cabestral del animal, y que por medio de un endoscopio pues están viendo si está bien localizado pues esa sonda nasogástrica. Si pasamos a hablar de cuál sería el segundo punto bien importante, aparte de los fluidos, tenemos que hablar de la analgesia. De por sí el dolor es causa de ilio, y el revertir el dolor, quitarle ese dolor, pues puede por una parte ya revertir la inhibición sobre la motilidad. De hecho, si el cólico es de tipo espasmódico, el simple hecho de dar analgésicos a veces es suficiente para resolver el problema. Si administramos el analgésico y existe una falta de respuesta, o ese dolor reaparece muy rápido antes de que debiera de desaparecer el efecto de ese analgésico, pues normalmente es un problema muy grave que suele requerir de tratamiento quirúrgico. Vean que la descompresión, ya sea del estómago o del ciego, como veíamos en la imagen anterior, ya de por sí tiene un efecto analgésico, va a aliviar el dolor cuando se trata por una distensión de gas. Si paso a hablarles de cuáles son los medicamentos analgésicos que más se utilizan, los he dividido un poquito aquí en lo que son los más eficaces, los que tienen buena eficacia y los que tienen mala eficacia. El que más se utiliza es el AINE, el antiinflamatorio no esteroideo Flunixin. Si en 30 minutos no se alivia ese dolor y solo lo hace por 1 o 2 horas, lo normal es que el efecto dure de 6 a 8 horas, pues suele ser indicativo de que el problema es muy grave y habría que referir ese caballo al hospital, porque probablemente requiera un tratamiento quirúrgico. Otro de los fármacos que son muy eficaces es el alfa-2 adrenérgico de tomidina. Vean que tiene un efecto de duración de 3 horas. Es más eficaz todavía que la silacina, es de la misma familia, y los dos estarían contraindicados si existe una deshidratación o un cólico por impactación. La causa es que tanto la silacina como la de tomidina, acuérdense que al ser alfa-2 adrenérgicos van a producir una hipotensión, y obviamente pues si existe una deshidratación eso va a agravar lo que sería la perfusión de los tejidos. Vean que la hipotensión y la parálisis intestinal que los dos producen pues dura más el efecto que el efecto analgésico y de sedación que tienen estos fármacos. Si hablamos de los opiáceos, el que más se utiliza es el butorfamol. Es el que menos, por otra parte, es el que menos contraindicaciones tiene de todos los opiáceos, porque como saben también producen parálisis intestinal. Este es el que menos parálisis intestinal produce en el caballo. Tenemos otro antiinflamatorio no esteroideo, que es el ketoporfeno.
dicen que tiene una eficacia similar al Flunixin. Si hablamos de los anticolinérgicos, el que más se utiliza es la buscapina. Vean que la atropina estaría contraindicada porque el efecto sobre el parálisis intestinal dura mucho. La buscapina es muy efectivo para tratar cólicos espasmódicos por distensión de esas paredes. Y a veces el simple uso de este analgésico, si es la causa del cólico, es suficiente para resolver el problema. La morfina se puede usar, pero como vean, a diferencia del butorfamol, va a retrasar bastante el tránsito porque produce parálisis intestinal. Por eso es mejor no usarlo. Hay otros que están indicados, pero la mayoría de los veterinarios que he consultado pues dicen que la eficacia no es tan buena, y son la dipirona, que es otro AINE, y la fenilbutazona. La fenilbutazona es el otro AINE que más se utiliza en los caballos, pero se utiliza más para problemas musculoesqueléticos y no de tipo visceral. Aquí tienen una tabla que he sacado de un documento de IBIS de cómo manejar el dolor y la deshidratación de los caballos, y aquí básicamente tienen cuáles son los fármacos que más se utilizan en el cólico del caballo, cuáles son las dosis y algunos comentarios sobre cada uno de ellos. Por último, hablarles también de los lubricantes y decirles que el mejor lubricante es básicamente los fluidos. Son eficaces rehidratando la ingesta, si existe una impactación. Vean que lo que resultaría más efectivo es dar una solución electrolítica como la que ponía anteriormente en la tabla, balanceada de 5 a 10 litros por hora hasta que se resuelva esa impactación. Eso puede durar incluso hasta 12 horas repitiendo ese tratamiento. Si no tenemos esa solución electrolítica, simplemente se puede dar agua, y ese agua pues lo ideal sería combinarla con alguno de esos lubricantes que ahí tienen. El aceite mineral, vean que es uno de los que más se utiliza. Acuérdense que si estos no van a rehidratar al animal, entonces hay que tener cuidado porque pueden deshidratar, de hecho, al animal. Si está deshidratado, pues hay que tener cuidado cuando se administran. Podemos dar sales que no se absorben, como son la de sulfato magnésico o el sulfato sódico. Vea que se mezclan con agua. Esto obviamente se va a dar por vía nasogástrica. Tenemos un detergente que es el diostil sulfosuccinato sódico. Vean que se da una solución al 4%, de 100 a 200 mililitros en 8 litros de agua. Y otro que se usa es el psyllium. El psyllium pues normalmente se utiliza cuando se sospecha que existe ingestión de arena. Es un lasante de volumen que atrapa la arena y que favorece que se elimine. Por último, pues decirle algo de las medidas preventivas. Obviamente, si podemos prevenir el cólico es mejor que tratarlo. Si tuviéramos que decir cuáles son las principales, pues decir que una rutina diaria con respecto a la alimentación y el ejercicio es esencial, no hacer cambios bruscos, administrar un forraje de alta calidad. Se dice que si se da el 100% de alfalfa, pues hay cierto riesgo de producir enterolitos, pero el alfalfa de hecho sería uno de los forrajes más balanceados que existe. Si vamos a administrar concentrados, es bueno repartirlos en más de 2 tomas diarias, y siempre debe existir forraje a disponibilidad de ese caballo, lo mismo que el agua fresca no puede faltarle, y evitar pues situaciones de estrés, consumo de cuerpos extraños como la arena, cuidado con las medicaciones cuando se vayan a usar, y acceso a plantas tóxicas.